¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a 24 horas. El Papa Francisco cumple su segundo día en Colombia. Esta mañana tuvo un breve encuentro con el presidente Juan Manuel Santos y más tarde bendijo a los miles de fieles que lo esperaban en la catedral en la capital del país. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estás? Muy bien, Gisela. Amigos, buenas tardes. A las 4:30 esta tarde será la misa campal, para lo cual miles de personas se han movilizado desde la noche de ayer. Empezamos con este tema revisando cómo está Bogotá. Nos va a informar enseguida Lidis Ribón de nuestro canal aliado NTN 24. Así el Papa Francisco salió de la Nunciatura Apostólica en Bogotá hacia el Palacio de Nariño. En medio de fuertes medidas de seguridad, realizó su recorrido en un auto simple y sin ningún tipo de blindaje. El sumo pontífice llegó al Palacio Presidencial, donde fue recibido por el presidente Juan Manuel Santos y su esposa María Clemencia Rodríguez. Francisco fue recibido además por decenas de niños que agitaban pañuelos blancos, quienes posteriormente ofrecieron varios presentes al Santo Padre, quien después los bendijo. El presidente colombiano y Jorge Bergoglio encendieron la llama eterna como símbolo de reconciliación y esperanza, luego de que el gobierno colombiano alcanzara un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC y un alto al fuego bilateral con el Ejército de Liberación Nacional. Colombia es el único país del mundo donde hoy las armas están cambiando por las palabras, donde las armas se destruyen y se funden para convertirse en monumentos de paz. La visita del Papa Francisco tiene como objetivo además ayudar a sanar las heridas del conflicto más largo de América Latina. Cuanto más difícil es el camino que conduce a la paz y al entendimiento, más empeño hemos de poner en reconocer al otro, en sanar las heridas y construir puentes, en estrechar lazos y ayudarnos mutuamente. Cientos de personas esperaban al Papa en la catedral, algunas llevando cruces y retratos del Papa argentino. No queremos que cualquier tipo de violencia restrinja o anule ni una vida más. Y quise venir hasta aquí para decirles que no están solos, que somos muchos los que queremos acompañarlos en este paso. A esta hora, Francisco se reúne con obispos colombianos en el Salón del Palacio Cardenalicio. Más tarde, el Papa regresará a la Nunciatura Apostólica para reunirse con el Comité Directivo del Consejo Episcopal Latinoamericano, que agrupa a los obispos de la Iglesia Católica de Latinoamérica y el Caribe, y cuyo actual presidente es el arzobispo de Bogotá, el cardenal Rubén Salazar Gómez. Por último, el Santo Padre se desplazará al Parque Simón Bolívar para celebrar su primera misa en territorio colombiano. Angie Torres, 24 horas. Como ven, muchísimas personas están muy entusiasmadas con esta Eucaristía que a las 4:30 de la tarde se celebrará aquí en el Parque Simón Bolívar. Estaremos muy pendientes de toda la información que se registra aquí. Por lo pronto retornamos a estudios. Revisamos otros temas. El presidente Lenín Moreno emitió el decreto con el que oficializa las medidas de austeridad. El documento permite, además de concretar la reducción de sueldos de funcionarios públicos, más controles a los viajes al exterior y la racionalización del pago de horas extras para el sector público. Planificamos con austeridad. Es con el decreto 135 firmado por el presidente Lenín Moreno, donde ya se establecen las normas de austeridad. Ya por escrito, previa su identificación, ordena la eliminación de las instituciones públicas que no estén cumpliendo con su misión. Se busca también ahorrar en publicidad. Solo la Secretaría de la Presidencia podrá autorizar la contratación de propagandas, los viajes al exterior de los funcionarios y la realización de eventos públicos en hoteles, hosterías y locales privados. Está prohibida también la compra de pasajes de avión Premier.
excepto para funcionarios miembros del gabinete y personal autorizado por esta secretaría. No se podrá comprar vehículos de alta gama y solo se podrán usar máximo 2 vehículos todoterreno. Tampoco se permite la instalación de sirenas y balizas y se ordena su desinstalación. No se llenarán las vacantes. El Ministerio de Trabajo emitirá un instructivo, identificará a las personas que existan en exceso en otras instituciones públicas y estas podrían ser reasignadas como apoyo. Con el decreto también se concreta la reducción del 10% del salario de los funcionarios de nivel jerárquico superior. Se incluye a las empresas públicas y también a las instituciones que forman parte de la banca pública. Y se excluye a los directores y rectores de hospitales y a los miembros activos de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y también Comisión de Tránsito del Ecuador. Se elimina el pago de la remuneración por eficiencia. Las horas extra no podrán ser mayores de 30 al mes y se pagarán si son justificadas y con la firma de un responsable. Habrá una evaluación del pago de licencias con remuneración al que accedían los funcionarios que se iban a estudiar al extranjero. Se ordena reducir gastos por movilización y residencia. Se pide evaluar la carga de trabajo del personal de Petroecuador y Petroamazonas. Además, ordena el presidente poner más atención en el control de las contrataciones de consultorías. El uso de celulares solo será permitido para funcionarios de alto rango y se reduce el personal asignado para la seguridad de las autoridades, pero antes se esperará un lineamiento del Ministerio del Interior. Pero eso no es todo. El decreto también ordena a todas las instituciones del Estado sujetas a este documento que presenten en sus sitios de internet informes semestrales sobre sus cumplimientos. La presidencia podrá solicitar información y ellos deberán entregarlas en máximo 15 días. Dayana Monroy, 24 horas. Eduardo Franco Loor, el abogado del vicepresidente de la República, Jorge Glass, presentó hoy ante la Fiscalía General un escrito de 18 páginas en el que no realiza ningún pedido. Solamente ratifica su condición de inocencia en el presunto delito de enriquecimiento ilícito y describe algunos de los proyectos estratégicos que estuvieron a su cargo, en los cuales no tienen ninguna responsabilidad, afirma. Eso sí, en el escrito aclara que no basta con demostrar o probar una eventual asociación ilícita, sino que debe demostrarse el fin de esa asociación ilícita para atentar contra las personas o las propiedades. Hemos iniciado el día de hoy la defensa técnica jurídica de la total inocencia del ingeniero Jorge Glass, vicepresidente constitucional de la República, toda vez que él no ha perpetrado ningún delito. No hay ese tipo de situaciones. ¿Cómo se formó la asociación ilícita? ¿Cuándo se formó la asociación ilícita? ¿Con quién se formó la asociación ilícita? Porque el delito está contemplado en el artículo 369 del Código Penal, que establece que cuando 2 o más personas se asocian con el fin de cometer un atentado contra las personas y las propiedades. No hay eso, no hay constancia. Vamos a pedir también la ampliación de su versión ante el señor fiscal general del Estado. El director del Servicio de Rentas Internas dijo que apelará el fallo que declaró inocente al ex asesor del alcalde de Quito, Mauro Terán, de defraudación fiscal. De lo expresado por el juez en forma oral, los 2 argumentos que se han esgrimido para dar una sentencia favorable al acusado son totalmente inexplicables, no tienen ningún fundamento ni constitucional ni legal, por lo cual vamos a poner el correspondiente recurso de apelación y nos reservamos el derecho. Vamos a analizar en el fallo escrito, nos reservamos el derecho de iniciar con el proceso de queja correspondiente. Aquí no se estaba discutiendo la deuda de tributos, de un valor específico, sino de la defraudación tributaria. Y el fraude tributario es una gran estafa a la sociedad. Rectores de universidades públicas acudieron a una reunión con el secretario de Educación Superior para encontrar acuerdos y respuestas a la reducción de asignaciones fijada en el presupuesto general del Estado. Andrea Samaniego informa. En
En el presupuesto general del Estado de 2017, la asignación para las universidades públicas es de 1.126 millones de dólares, es decir, 140 millones de dólares menos que el año anterior. Esto generó preocupación en los rectores de las universidades públicas, quienes el día de hoy se reunieron con el secretario de Educación Superior. Aquí llegaron a varios acuerdos, como por ejemplo empezar talleres desde el 11 de septiembre con el Ministerio de Finanzas y la CENESID a fin de encontrar mecanismos para que esta asignación no afecte a las actividades de las universidades. Esto lo vamos a hacer con el Ministerio de Finanzas en el marco de la ley, a través de liquidaciones de los temas de IVA, impuesto a la renta de años anteriores, de saldos. El 15 de septiembre está previsto que concluyan estos talleres con las autoridades y con los rectores. Ellos, al salir de esta reunión con el Secretario Nacional de Educación Superior, dijeron encontrarse satisfechos por los acuerdos a los que llegaron. Y ese recorte amenazaba la operación de las instituciones durante este año. ¿Cómo les van a corregir? Es una reliquidación del IVA y del impuesto a la renta de los años 2014 y 2015. ¿Y con eso ustedes ya tendrían los 7 millones? Y con eso se cubren las brechas, no solo de la central, sino de todas las universidades. Mientras tanto, en la Asamblea Nacional, la Comisión de Educación recibió al director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, quien habló sobre la situación tributaria de las universidades privadas. Al menos 6 estarían siendo analizadas por tener relación con empresas en el exterior. El Ministerio de Hidrocarburos alerta sobre la corrosión progresiva en los pilotes del muelle del proyecto Monteverde Chorrillo, ubicado en Santa Elena y Guayas, y que es operado por Petroecuador. Un equipo de 24 horas realizó un recorrido. Esta es la zona de envasado de la terminal El Chorrillo, ubicada en la provincia del Guayas. Desde aquí, mediante cilindros o autotanques, se abastece de gas doméstico al 75% del país. El gas se almacena en 4 esferas y 16 tanques horizontales, que esperan la llegada de las diferentes empresas comercializadoras para ser despachado. Desde su inauguración en junio de 2014, la terminal operada por la estatal Petroecuador no se ha detenido y actualmente trabaja en toda su capacidad. Nosotros tenemos la capacidad operativa para ser utilizada en su totalidad. Sin embargo, la terminal El Chorrillo es tan solo el último eslabón de un megaproyecto, pues para que el gas llegue a este punto debe ser bombeado a través de 124 kilómetros de tubería que conectan a la estación El Chorrillo con el terminal marítimo de Monteverde en la provincia de Santa Elena. Hasta aquí, principalmente desde Estados Unidos, llegan buques cargados de propano y butano, componentes del GLP o gas licuado de petróleo. Nuestro producto es netamente importado y el cual llega a Monteverde y de ahí realizan la mezcla y nos envían acá. El proyecto Monteverde Chorrillo consta dentro del informe del Ministerio de Hidrocarburos sobre los proyectos operados por Petroecuador en los que se han encontrado algunas anomalías. El informe centra su preocupación aquí, en el muelle del terminal marítimo de Monteverde, una construcción de 1.3 kilómetros de extensión, sobre los que se asienta una vía de hormigón, tuberías de propano y butano, grúas de descarga y un complejo sistema de distribución. El informe del Ministerio de Hidrocarburos señala que el muelle carece del llamado sistema de protección catódica, que está ocasionando la progresiva corrosión de los pilotes sobre los que se asienta la infraestructura. Según el informe, los 436 pilotes que sostienen al muelle estarían deteriorándose rápidamente, por lo que se señala como un riesgo latente el posible colapso del muelle y por ende del terminal El Chorrillo al quedar fuera de operación. Personal de Petroecuador al que se le prohíbe dar entrevistas asegura que la situación no es un problema en este momento, pero que de no tomar acciones se podrían enfrentar graves consecuencias. La falta de protección en los pilotes del muelle se señala como un pendiente de la empresa pública Flopec, encargada de la construcción del proyecto, antes de que su operación se traspase a Petroecuador. En el informe del Ministerio de Hidrocarburos se señala también una diferencia sustancial entre el costo inicial y el costo final de la obra, pues pese a que en un inicio se tenía presupuestado 424 millones para la construcción del proyecto Monteverde Chorrillo, terminó costando 606 millones, valor al que ahora se tendría que sumar el costo de la protección de los pilotes, que ya se encuentra en una fase precontractual y cuyo costo bordearía los 11 millones de dólares. Carlos Zacoto, 24 horas. Estamos de regreso con más información. El presidente Lenín Moreno desarrolla actividades en Tena, provincia de Napo, donde se lanzará el programa de conservación de bosques y además revisará los daños ocasionados por el desbordamiento de 4 ríos. Esto es parte de la agenda presidencial en el Oriente, donde saludamos a Jefferson Santos y le damos paso para que nos entregue detalles de esta visita. Hola Jefferson, buenas tardes. Hola, ¿qué
¿qué tal, compañeros? Saludos cordiales a esta hora para ustedes. Nos encontramos en la comunidad de Usupino, perteneciente a la parroquia Puerto Napo, acá en la provincia de Napo, donde el presidente de la República cumplirá una agenda durante 2 días, en la cual pues se realizará el lanzamiento del Programa Integral Amazónico de Conservación de Bosque y Producción Sostenible. Ese será el evento que se realice en esta comunidad. Luego, en horas de la tarde, continuará con su agenda y hará un recorrido por los barrios afectados por las inundaciones y pues obviamente la creciente de ríos registrado el último fin de semana. Este es sin duda alguna la actividad más importante dentro de la agenda. Para las 17:30 tendrá un recorrido de obras en el Parque del Tena, obra que está ejecutando el gobierno nacional. Para el día de mañana, en cambio, el presidente tendrá la inauguración del Centro Judicial del Tena como parte de su agenda. También se conoce que mantendrá reuniones con las autoridades de provincias amazónicas que han llegado hasta este lugar justamente para poder entablar un diálogo con el primer mandatario. Para horas de la noche estaremos ampliando esta información acerca de la visita del presidente de la República a la provincia de Napo. Compañeros, continúan ustedes con más información a esta hora de la tarde. Regresamos a estudios. Muchísimas gracias. En otro tema le contamos que la Confederación de Nacionalidades Indígenas presentó una serie de reformas al Código Orgánico Integral Penal y al Código Orgánico de la Función Legislativa, entre las que se establece independizar la justicia en el Ecuador. Señalan además su apoyo a una consulta popular. 5 son las reformas que plantea la CONAIE y la Defensoría Pública dentro del proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico Integral Penal. Reformas que, según el defensor, fueron presentadas en junio del año anterior. Presionar a la Asamblea Nacional para que dé trámite al proyecto de reformas. Según Pazmiño, las temáticas que allí se establecen cumplen el objetivo de humanizar la justicia y lograr una lucha efectiva contra la corrupción. Criminalizar la pobreza, independizar la justicia en el Ecuador, evitar la criminalización de la protesta social, destrabar ese blindaje que existe en el COI para proteger a los corruptos, se incorpore un mecanismo para ciudadanizar la justicia. En base a ello, apoyan la consulta popular con 2 preguntas específicas. ¿Quiere usted que la nueva Corte de Justicia se conforme de tal forma? Si quiere que el Consejo de Participación Ciudadana se conforme de otra manera. Sobre el avance de los procesos de indultos y amnistías en las que están involucradas más de 200 personas, señalan un 85% de respuestas en indultos, pero una situación contraria con las amnistías. La Asamblea Nacional se esté entroncando la respuesta del pedido de la amnistía. El Congreso de la CONAIE tenga que también evaluar sobre los alcances y los avances mantenidas a partir del inicio del diálogo nacional. Están a la espera de que una comisión de la Asamblea Nacional lo reciba, pues hace 3 semanas presentaron su pedido. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. En el marco de los diálogos nacionales, los representantes de colegios médicos del país y la ministra de Salud informaron que en el análisis del Código Orgánico de la Salud hay más de 200 puntos en los que ya encontraron consenso. Este documento será entregado como insumo a la Asamblea Nacional en octubre. Son 10 las reuniones que han mantenido desde junio los gremios médicos y las autoridades de salud para, con diálogo, construir un mejor Código Orgánico de la Salud. El insumo sobre el que trabajan es el documento que en primer debate aprobó la Asamblea Nacional antes de la posesión del presidente Moreno y pese a su pedido de no hacerlo. Había mucha inquietud, había muchas observaciones. Estamos en el mejor momento porque todavía podemos presentar insumos a la Asamblea Nacional. Durante 10 años estuvimos en las calles luchando por nuestros derechos y recién en el año número 11 hemos tenido la oportunidad de ver esta lucha con un fruto real, que es esta pelea que estamos por el Código Orgánico de Salud. En octubre esperan entregar el producto de estos diálogos en los que también se discutieron temas críticos y polémicos que preocupaban a los gremios médicos. La despenalización del ejercicio profesional. Los médicos y profesionales de la salud ya no quedarán en manos de profesionales no capacitados, sino que el Ministerio de Salud intervendrá en los casos judicializados con una comisión que establezca si hay o no indicios de responsabilidad penal.
Ese es un gran avance que consideramos crítico. La decisión de incluir o no lo que resulte estará en la Asamblea Nacional, donde la mayoría oficialista ha cuestionado posibles retrocesos en los diferentes diálogos de diversos sectores. De nuestro lado hemos tenido gran apertura por parte de la Comisión de la Salud para recibir insumos. A mí me sorprendería mucho que los asambleístas y asambleístas no quieran escuchar al sector salud, que es el directo involucrado en este código. Consideramos que eso es positivo. Tendremos que hablar con el señor presidente para que alguna situación que se escape a la Asamblea, con su capacidad, el veto, la podamos hacer. La apertura del gobierno a través del ministerio y el aporte de más de 2.500 actores podrían, sin embargo, concluir con distintas posturas en relación a temas de debate público, como la intención de prohibir la venta sin receta médica de fórmulas para lactantes y protector solar. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas.